Buenas tardes, bienvenidos todos a estos encuentros con luna llena que hacemos desde la Rada con los compañeros de las distintas asociaciones. Tenemos hoy a Carlos Espínola, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo presento un poquitín. Es licenciado en física precisamente por la Universidad de Sevilla, pero el doctor ingeniero en informática por la Universidad de Málaga. Y él es profesor honorario, ¿no?, del Departamento de Electrónica de la Universidad de Málaga en la actualidad. Miembro de la Sociedad Malagueña de Astronomía, aficionado e interesado por la astronomía y los proyectos de investigación, y pertenece a algunas sociedades, ¿no?, como la Planetary Society y la Mars Society. Y nos va a contar hoy un poquito sobre el programa espacial Artemisa y todos los secretos. Muy Bienvenido, Carlos. Bueno, pues nada, muchas gracias y muchas gracias por la invitación y a todos los que nos encontramos aquí. Y sí, vamos a hablar del programa Artemisa y, y que realmente es el más complejo y ambicioso que jamás nos hemos embarcado, incluido el proyecto Apolo. Pero ya llevamos más de 10 años de preparativos y nos quedan más de 10 años, bastante más de 10 años por delante. Así que este programa ya ha comenzado. Quizá nos parezca ya lejano el primer lanzamiento del SLS en la misión Artemis 1, fue el primero del programa, y que ocurrió en el noviembre del 2022, 50 años después de que el hombre abandonara la Luna. Porque, claro, este programa Artemisa no se puede hablar de él sin hacer referencia al proyecto Apolo de hace medio siglo. En el programa Apolo se lanzaron 7 misiones, muchas veces no se recuerda eso. Y la misión Apolo 17 fue la última de las 6 exitosas que llevaron al hombre a la Luna. Y el 19 de diciembre de 1972, precisamente estos astronautas regresaron felices a la Tierra, después de 11 días fuera y solo 3 en la superficie lunar. El proyecto Apolo se canceló por su enorme coste y también por el gran riesgo que entablaba. Desde entonces el ser humano no ha vuelto a alejarse a más de 500 kilómetros de la superficie terrestre, lo cual se dice pronto. Y hoy, bueno, hoy, en estos momentos, en estos meses, más de 50 años después, estamos en pleno programa Artemisa. Y en la mitología helénica, ya sabéis que Artemisa es la hermana gemela de Apolo, pero en este programa va a ir mucho más que él, porque no solo se trata de llegar a la Luna, ahora se quiere crear allí una base para iniciar su exploración permanente. Claro, nos preguntamos, ¿estamos ya viviendo el comienzo de la exploración humana del sistema solar, comenzando por la Luna y Marte? Para poder responder a esta pregunta, vamos a hablar del contexto actual del desarrollo tecnológico, la diferencia entre aquella época y esta, de la experiencia ganada en los múltiples vuelos espaciales tripulados, muy diferentes que todo esto de los años 60-70. Y vamos a presentar el proyecto Artemisa en toda su amplitud, para que podamos ver y respondernos con más conocimiento de causa. Muy rápidamente, para ver el diferente contexto actual, un rapidísimo repaso a la evolución que se ha realizado en estos últimos 50 años en sectores como la electrónica, donde han aparecido microprocesadores súper reducidos y superpotentes, y ordenadores superpotentes, en informática, ordenadores personales y supercomputadores, en comunicaciones, internet, wifi, telefonía móvil, GPS, nuevos materiales más ligeros y resistentes, redes neuronales artificiales, aprendizaje automático, robotización y automatización. Nada de eso había en los años 60 y 70. Bueno, y en cuanto a las agencias espaciales, en esos años solo había dos, la Unión Soviética y la de Estados Unidos. Hoy hay más de 19. Aquí tenemos las principales, con su inversión en el 2024 millones de dólares. La de la NASA, con sus múltiples programas, es la mayor, con 25.400. Pero, ¿qué proyectos espaciales se han realizado en este periodo? ¿Qué experiencia espacial ha ganado la humanidad desde entonces? Pues bueno, en un rápido repaso. Tenemos que destacar el transbordador espacial, que se comenzó a construir en el año 74, justo 2 años después de la cancelación del Apolo. Estuvo operativo desde el 81 hasta el 2011, 30 años, y llevó a cabo 135 misiones y marcó ciertamente toda una época. El transbordador tuvo un papel destacado
en muchas misiones, por ejemplo, en la puesta en órbita y reparación del telescopio Hubble, pero su principal legado fue la construcción de la Estación Espacial Internacional, que es fruto de la colaboración de los dos países que antes estaban enfrentados. Su construcción comenzó en el 1998, unos años después de la desaparición de la Unión Soviética, y así era el 2 de noviembre del 2000, cuando unos astronautas la comenzaron a habitar. Y esto ha continuado sin interrupción hasta el día de hoy. Es fruto de la operación, como he dicho, de la NASA y de Estados Unidos y de Roscosmos de Rusia, principalmente, pero también está la europea ESA, la japonesa JAXA, la canadiense CSA, y es la mayor estructura jamás construida en el espacio y la más ambiciosa iniciativa internacional después del programa Apolo. Su desarrollo y servicio continuo pues han aumentado ciertamente enormemente la experiencia de la humanidad en los viajes espaciales, y que ya se han hecho rutinarios en su construcción. em, Aquí vemos, porque también en este periodo se ha producido la colonización de las órbitas terrestres. Esta es una gráfica a escala de ellas. Aquí se representa la altura, voy a marcar el láser. Aquí tenemos la altura a la que se encuentra cada órbita. La Estación Espacial Internacional está a entre 300 y 400 kilómetros de altura. Incluso el Hubble, que está bastante por debajo de los 1000 metros. Y esto es lo que se llama órbita baja terrestre, órbita terrestre baja. Eh, Mucho más alejada están la de los GPS, que están a unos 20.000 kilómetros de altura, y la órbita geoestacionaria, que se encuentra a 36.000 kilómetros. La Luna está 11 veces más allá de la que la estacionaria, a 385.000 kilómetros. Y bueno, fijémonos que, estoy equivocando, fijémonos que aquí cada órbita tiene una velocidad característica que disminuye a medida que ganamos altura, necesitamos menos velocidad. Si la Estación Espacial Internacional va a 27.000 kilómetros por hora y un satélite en órbita estacionaria a 11.000 kilómetros por hora. Y bueno, y otro hecho crucial, indudablemente, fue el que ocurrió en California en 2002 con la fundación de la compañía SpaceX, que en 2008 consiguió su primer vuelo orbital y en 2015 la reutilización de las primeras fases de sus cohetes es la única que lo hace rutinariamente a día de hoy. El 30 de mayo del 2020, además, por primera vez, una compañía privada, SpaceX, transportó astronautas a la Estación Espacial Internacional en su propia nave, lo que realiza regularmente hasta el día de hoy. Y eso ha sido posible gracias a que desde el 2006 la NASA está fomentando la iniciativa privada espacial, lanzando programas competitivos para subvencionar la investigación y desarrollo de las compañías privadas de forma que desarrollen sus propias naves espaciales. El primero de esos programas, el COTS, fue para el transporte de mercancías a la Estación Espacial Internacional. Y el segundo, el CCD, entre el 2010 y el 2014, para el transporte de astronautas a ella. Para las mercancías se certificaron la Cargo Dragon, que ya lleva 30 misiones, y la Cygnus de Orbital, que lleva también 20. Y para el transporte de astronautas ya es rutinaria la Crew Dragon, que desde el 2020 ha realizado 8 misiones, y la Starliner de Boeing, que aún todavía no lo ha conseguido y que está todavía pendiente y lo hará probablemente en esta primavera. Y así llegamos al programa Artemisa. Este programa nació en el 2017 y es la evolución del anterior Deep Space Gateway, que significa acceso al espacio profundo, del 2010, que a su vez fue el sucesor del cancelado Constelación de 2004, que tenía por objetivo nada más y nada menos que llegar a Marte. Pues bien, Artemisa heredó de ellos el sistema de lanzamiento espacial, el cohete SLS y la nave Orión de la NASA.
El diseño del SLS ya comenzó en el 2011 y su principal contratista es Boeing. Y la nave Orión es un proyecto conjunto de la NASA que construye la cabina de la tripulación con Lockheed Martin desde el 2006 y de la europea ESA que desde el 2013 construye los módulos logísticos con Airbus Defensa y Espacio. Y este módulo es el logístico, es el que suministra la propulsión, la electricidad, el aire, el agua a los instrumentos, a los astronautas, si no es reutilizable. El SLS Orión se lanzó sin tripulación el 16 de noviembre del 22 en la misión Artemisa 1 y esta es una de las fotografías impresionantes que tomó desde el espacio con la Luna y la Tierra, la Luna y la Tierra al fondo. Pues bien, la Luna es el destino de Artemisa, pero ¿a qué región de la Luna se pretende ir? Todas las misiones Apolo fueron enviadas a puntos más o menos cercanos al Ecuador, que son los más fácilmente accesibles con lanzamientos directos desde la Tierra. Pero en 2018, por primera vez, se tuvo evidencia de la existencia de hielo en los polos de la Luna. En esta imagen se marca en azul su distribución, que es mucho más abundante en el polo sur, que es el que está a la izquierda. Pues bien, los polos lunares, durante los periodos iluminados, que son 14 días terrestres, la temperatura alcanza los 50 grados, en el Ecuador alcanza hasta los 200 grados. Y en los cráteres, sin embargo, en los cráteres más profundos, hay regiones no iluminadas durante cientos de millones de años, con temperaturas tan bajas como 200 grados bajo cero. Y allí se espera encontrar hielo de agua. Y esto, como es natural, facilitará mucho a los exploradores, que la podrán utilizar y extraer de ella incluso el oxígeno para respirar y el hidrógeno, y aunque ambos son propelentes para cohetes. Pero claro, ir y volver con frecuencia directamente desde la Tierra no es viable, porque no se puede reutilizar casi nada, como ocurrió en el programa Apolo. Por eso una solución sería situar una estación espacial en una órbita de intercambio y atraque para poder bajar a la Luna y subir de ella en naves específicas, reutilizables, sin tener que llevarlas y traerlas a la Tierra cada vez. Por eso el programa Artemisa está basado en esta idea. Y para entenderlo bien, tenemos que ver sus elementos fundamentales, además del cohete SLS y de la nave Orión que ya hemos mencionado. Y en primer lugar, es una estación espacial, que se ha llamado Gateway o puerta de acceso. Nosotros la vamos a llamar Cosmoestación, para diferenciarla de la actual Estación Espacial Internacional. Y esta va a servir como estación de intercambio y además para investigación en el espacio profundo. En segundo lugar, una órbita de aparcamiento para situar a esa cosmoestación y que facilite tanto el acceso desde la Tierra como el acceso a cualquier punto de la Luna. Y en tercer lugar, una nueva nave tripulada para el alunizaje que pueda ir y venir muchas veces entre esa cosmoestación y la superficie lunar. Seguidamente vamos a describir estos elementos. En primer lugar, la cosmoestación, la estación espacial de intercambio y atraque, que ya hemos visto que será un elemento crítico. De ahí para su nombre, porque será no solamente para acceder a la Luna, sino incluso a Marte y a otros puntos del sistema solar. Por eso se llama puerta de acceso al espacio profundo. Esencialmente consistirá en en la estructura que se ve en esta imagen. Su objetivo es facilitar el acceso continuado a la Luna y servir como plataforma de investigación. Es decir, en el espacio profundo, es decir, que está fuera del campo magnético de la Tierra. El plan inicial para construirlo se tejió con acuerdos de la NASA, Roscosmos, la ESA, la japonesa JAXA y la canadiense CSA. Pero en enero del 2021 Roscosmos abandonó el acuerdo. No obstante, muy recientemente la Agencia Espacial Emiratí de Emiratos Árabes Unidos, MBRSC, pues asumió sus compromisos. Vamos a ver ahora los componentes esenciales y el estado actual de su desarrollo. El primero es el elemento de propulsión y potencia. Este es el que va a propulsar a esa estación con 4 motores iónicos de nueva tecnología.
Su diseño ya comenzó en el 2017, vamos, 7 años, y en el 2019 la NASA contrató su construcción a la compañía Maxar Technologies, que la desarrolla junto con ella. Tiene dos grandes paneles solares de 60 kilovatios que son los que van a suministrar energía a esos motores iónicos que son eléctricos y a toda la estación. Y por primera vez, una nave espacial grande, suficientemente grande, se moverá con propulsión iónica. El segundo componente es el HALO, que es el módulo habitable para alojamiento y logística. HALO son las iniciales en inglés. Y aquí se ven sus dimensiones, 8 por 4 metros y unos 8 toneladas de peso. Lo construye Northrop Grumman ya desde el 2021 y este módulo se va a conectar en tierra con el de propulsión, formando ambos el núcleo de esa cosmoestación, o le vamos a llamar protoestación. El lanzamiento conjunto a la órbita baja lo va a realizar ya, que lo tiene contratado SpaceX, con un Falcon Heavy ampliado, que tiene que renovar un poquito. Y una vez allí, se va a propulsar con los motores iónicos hasta la órbita lunar. Y ese viaje va a durar 9 meses, porque los motores iónicos son muy especiales. Luego está, aquí vemos la protoestación, solo los elementos de propulsión y habitación ya va a ser operativa, y la vemos con un modo logístico atracado en la esclusa 1 y a estos dos módulos se le irán añadiendo el resto. Aquí este es el plano completo publicado por NASA en 2022 y que muestra la colaboración internacional. Está marcada aquí vamos a verlo. Esta es la protoestación, los dos elementos que hemos comentado, y el resto son los módulos. Este es el de la ESA, el Link y el Lunar View, uno de comunicaciones y otro como ventana y alojamiento. El módulo internacional de alojamiento, que lo hace también la ESA y JAXA, que está situado aquí a continuación. Lo vamos aquí se va añadiendo ahí, se van viendo ahí. El siguiente lugar, el brazo robótico canadiense, lo tenemos aquí. El módulo de esclusas, que antes era de Roscosmos y ahora es de la agencia emiratí. Los módulos logísticos, que es lo que llevan alimentos, combustible, etcétera, que son de la NASA, pero son de JAXA, de SpaceX fundamentalmente, los primeros, y de Space con su cargo Dragon, XL, y el módulo de servicio, que es ya sabemos que es de la ESA, está construido por la ESA. Y esto que vemos aquí, pues es el alunizador, uno de los alunizadores, y esta es la nave Orión, y este es uno de los alunizadores. Pues bien, esta es una vista de la nave Orión aproximándose a esa cosmoestación donde hay un alunizador y una nave logística. No está pensada para estar siempre habitada como la ISS, sino para misiones de 4 astronautas entre 1 y varios meses. Aquí vemos que su tamaño es mucho más pequeño que el de la ISS. Bueno, y llegamos al segundo elemento, la órbita de aparcamiento, una órbita para la cosmoestación. La han llamado órbita halo cuasi rectilínea, con la sigla en inglés NRHO. Y vamos a ver por qué. El programa Artemisa ha buscado para esta cosmoestación una órbita que está situada en la región de los puntos de la Gran. Estas regiones, pues que son un tanto extrañas, aparecen en toda pareja de astros donde uno orbita alrededor de otro, como el sistema Sol-Tierra o el Tierra-Luna, que aquí vemos. Y realmente ambos astros rotan alrededor de su centro común de masas. En ellos, en estos puntos, el potencial, los potenciales gravitatorios, hay 5 puntos, pero en los potenciales gravitatorios es suma del gravitatorio y del cinético, porque se está moviendo a velocidad la Luna, el cuerpo más pequeño,
pues se produce una, una equivalencia. Y en esta figura representamos ese potencial lagrangiano, que es la suma de los dos, del cinético por la velocidad de rotación y del gravitatorio por la atracción de los cuerpos. Se pueden interpretar como curvas de nivel que marcan la altura en la Tierra, ¿no? Vemos grandes pendientes cerca de la Luna y cerca de la Tierra, y otros donde es prácticamente constante. Y esto nos permite descubrir, los puntos lagrangianos nos permitieron descubrir a Lagrange y a Euler también, 5 en los cuales se equilibra. Los más cercanos a la Tierra son el L1, a la Luna, perdón, son el L1 y el L2. Y aquí vemos el punto L2, como sería la Tierra, la Luna, y el punto L2 que está situado detrás de la Luna. Y vemos aquí cómo se mueve. El punto L2 es arrastrado por la Luna con la misma velocidad angular que ella, a diferencia de lo que hemos visto de las órbitas gravitatorias o keplerianas, que si tienen diferentes alturas o diferentes distancias, tienen distintas velocidades. Por eso, estos son puntos extraños, si un tercer cuerpo comparativamente insignificante, como una roca o una nave espacial, llegase a ese punto L2 con la misma velocidad angular que la Luna, ahí se va a quedar, sin gastar combustible. Vamos a ampliar la región cercana a la Luna y vemos dónde se sitúa el L1 y el L2, que están aproximadamente a unos 60.000 kilómetros de la Luna. Y también vemos más claramente estas líneas de potencial lagrangiano, las zonas de equilibrio y las zonas de equilibrio, L1 y L2. Encontrar, pues bien, el asunto más importante no solamente es el punto mismo, sino que alrededor de estas regiones en el espacio son posibles órbitas casi estables alrededor de ellos, en los que no hay nada, solo el punto de equilibrio mismo. Y no solo en el plano de la órbita lunar, sino en todo el espacio 3D alrededor de ellos. Claro, encontrarlas y calcularlas es muy difícil porque no son órbitas sencillas keplerianas. Por eso, porque no son válidas aquí las leyes de Kepler, pero gracias a los modelos matemáticos de Lyapunov, Poincaré y otros, y con la ayuda de intensa simulación por computador, se han encontrado y calculado muchas familias de estas extrañas órbitas lagrangianas en el espacio. Para comprenderlo mejor, aquí vemos un vídeo hecho con una simulación por computador. Aquí tenemos la Tierra, la Luna y los puntos L1 y L2. Y una órbita lagrangiana alrededor del punto L2. Necesito que desconecto esto. Vamos. Pues bien, veamos cómo se encuentran otras órbitas fuera del plano al añadir componentes de velocidad vertical. Aquí la vemos como van creciendo las órbitas fuera ya del plano de la órbita lunar. Vamos a cambiar de perspectiva para ver las últimas que se han generado. Y bien, esta última, este es el conjunto de las órbitas de la lagrangiana, y esta última, cuyo último elemento esta es la órbita elegida, pasa muy cerca del polo norte lunar y muy alejada a 70.000 kilómetros del polo sur de la Luna. Y es una órbita muy rectilínea, muy alargada, y por eso se le llama casi rectilínea. Y una órbita de halo. Aquí vemos de nuevo, vamos a ver por qué vemos de nuevo la Tierra, la Luna en su órbita y un fragmento de esa órbita de halo. Y aquí vemos cómo se movería un objeto en esa órbita. Está la Luna, y cómo se iría moviendo. Se aleja, el apoastro está a 70.000 kilómetros alejado del Polo Sur y se aproxima a 3.000 kilómetros del centro, por el Polo Norte. Y una duración de esa órbita son 6,2 días. Seguimos. Pues bien, en el espacio siempre se viaja siguiendo órbitas y cada una tiene sus velocidades características, como vimos antes. Y cuando se siguen órbitas, se viaja con los motores apagados. Se pueden recorrer cientos de miles de kilómetros sin gastar un solo gramo de combustible. En el espacio no hay rozamiento. Claro, pero para ir de un sitio a otro
lo normal es que se requieran varias órbitas y solo se encienden los motores para cambiar de una a otra. En astronáutica se utiliza el término delta V o incremento de velocidad como el parámetro fundamental para ver el costo de energía por unidad de masa que se requiere en cada cambio de órbita y, por tanto, en un viaje completo. El delta V se suele medir en los kilómetros por segundo que hay que acelerar o frenar para pasar de una órbita a otra. Observemos, bueno, aquí vemos el delta V para distintas situaciones en un viaje de la Tierra a la Luna. Para subir a la órbita baja terrestre es necesario un delta V de 9,3 kilómetros por segundo. Son casi 11.000, 9.000 y pico kilómetros por hora. Pero de ahí, subir de la órbita baja terrestre a la órbita halo, que acabamos de ver, son solamente 3,16 kilómetros por segundo, a pesar de que la órbita halo, que está muy cerca de la Luna, está a casi 380.000 kilómetros de distancia. Pero prácticamente hay que gastar mucho menos combustible. Y luego bajar de la órbita halo a la Luna son solamente 2,4 kilómetros por segundo. Es decir, que estamos a casi medio camino energético, desde el punto de vista energético, la órbita halo está casi medio camino entre la órbita baja terrestre y la Luna, como vemos aquí. Claro, también se ha elegido esta órbita por otras ventajas, como el bajo coste de mantenimiento. Solamente cuesta una centésima de kilómetro por segundo al año mantenerse en esa órbita, por su facilidad de alcanzar cualquier latitud de la Luna, además de estar siempre visible desde la Tierra, por eso es posible una comunicación permanente con ella, y además es un buen punto de partida para ir a otros destinos del sistema solar. Pues bien, con el objetivo de explorar esa órbita, en junio del 22 se lanzó desde Nueva Zelanda la misión Capstone, que es un pequeño satélite del tamaño de un microondas mediano. En noviembre, después de 4 meses, entró en la órbita halo. Y allí está todavía al día de hoy recogiendo datos y probando comunicaciones directas con el satélite LRO, que es el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA. Y así llegamos al tercer elemento básico, el programa del programa, el alunizador tripulado, que también se llama, con las siglas en inglés, HLS. Y que hay que hacerlo desde cero. Por eso, desde 2019, NASA abrió un concurso para que las compañías espaciales presentaran sus conceptos de alunizador. Y a las ganadoras se las financiaría sus propuestas y en abril del 2020 se resolvió el concurso. Se seleccionaron 3 compañías, se presentaron bastantes más, pero se le dieron a 3, a Dynetics, SpaceX y National Team. Aquí vemos sus propuestas, las propuestas de modelos y la financiación que recibieron para que continuaran. Esto era solamente el desarrollo inicial. Ahora tenían que hacer un desarrollo, un estudio detallado y además decir cuánto costaría construir esas ideas. Tenían un año, 10 meses para desarrollar esos proyectos. Y al cabo de un año presentaron sus propuestas de coste de construcción. 9.000 millones de dólares Dynetics, 3.000 SpaceX y 6.000 Blue Origin. Pues bien, en abril del 2021, la NASA seleccionó la oferta de SpaceX por ser la mejor técnica y económicamente, que era solo de 2.890 millones. Claro, esta decisión fue recurrida por las empresas que no consiguieron el contrato. Esto originó un recurso de varios meses hasta que finalmente la NASA tuvo una decisión favorable de los tribunales estadounidenses. Pero en aras de la competencia, la NASA fue forzada por el Congreso a sacar un nuevo concurso de alunizador tripulado que desarrollaría una compañía distinta de SpaceX en aras de la competencia. Y el alunizador de SpaceX ya sabemos que se basa en su Starship. Es una variante específica de ella para este programa, a la que se le ha llamado Moonship o nave lunar, la llamaremos, y que debe conectarse con la Orión, que es mucho más pequeña. Y luego también con la Cosmoestación, porque en noviembre del 2022 la NASA adjudicó a SpaceX un contrato adicional de 1.100 millones de dólares para que la actualizara y pudiera realizar un segundo alunizaje ya
desde la cosmoestación en la misión Artemisa 4. Eso será en el 2028, vaya a ver. Pero claro, la nave lunar, así como la Starship, necesitan ser lanzadas por el cohete Super Heavy, super pesado. Ahí lo vemos en esta imagen. No cabe duda de que la elección de SpaceX fue una decisión revolucionaria, que liga el éxito del programa Artemisa al de la Starship de SpaceX. Totalmente con un concepto totalmente revolucionario y que aún no está construida del todo, claro. Sin embargo, esta elección, que esperamos que tenga éxito, puede salvar la viabilidad y continuidad futura del programa Artemisa, que pensamos que difícilmente se sostendría con los cohetes SLS, que son de un solo uso. 2.200 millones de dólares por lanzamiento que se pierde. Tecnología del pasado siglo XX. El 14 de marzo se lanzó este coloso, hace unos días, en su tercer vuelo de prueba, que aunque no pudo conseguir todos sus objetivos fijados, ciertamente supuso un avance importante para el desarrollo del proyecto. Hubo grandes avances, todos los motores Raptor funcionaron, se consiguió la superación en caliente, la Starship alcanzó la velocidad suborbital prevista, llegando hasta el Océano Índico, donde comenzó su descenso, como podemos ver en estas dramáticas fotografías, con el plasma generándose a medida que penetraba más y más en la atmósfera, a donde finalmente se destruiría a una altura de unos 65 kilómetros de altura. Y en cuanto al segundo alunizador tripulado, en mayo del 2023, NASA anunció al ganador del contrato para su construcción, Blue Origin, en alianza con Lockheed Martin, Boeing, Astrobot y otras compañías, por un precio fijo de 3.400 millones de dólares. Tiene que estar listo para la misión Artemisa 5 en 2029. Bueno, pues llegamos a la planificación de Artemisa. Ya conocemos los elementos del programa, pero ¿cómo se va a desarrollar para llegar a la Luna y comenzar su exploración? Bueno, esta imagen, no os preocupéis, se ve, solamente la mostramos completa para tener una visión general y fijarnos que va desde el 2022 al 2032. Este es el último plan presentado recientemente por NASA hace unos meses, unas semanas, y consiste en dos líneas de actuación diferentes. La primera son las actividades directamente relacionadas con la llegada y exploración tripulada de la Luna, y son 8 lanzamientos del SLS. Esta se divide a su vez en dos fases. La primera consiste en volver a la Luna en 2026 y la segunda estará dedicada a la puesta en órbita, desarrollo de la cosmoestación y la preparación de la primera base de exploración lunar. La segunda línea de actuaciones se desarrolla en paralelo y la comentaremos más adelante. Veamos ampliada la primera parte del programa hasta el 2026. Aquí la ampliamos. La misión Artemisa ya se lanzó en el 22 y restan 2 misiones del SLS Orión en la primera fase. En 2025 se lanzará el Artemisa 2, la primera misión tripulada, pero que no alunizará. En 2026 SpaceX debe probar con éxito el alunizaje automático sin tripulación de su nave lunar. Deberán estar listos los trajes espaciales para actividades lunares y tendrá lugar el gran acontecimiento de la primera fase, la misión Artemisa 3, el primer alunizaje tripulado con la nave lunar de SpaceX. A final del 2026, un hito importante será el lanzamiento de la protoestación a la órbita baja, que desde allí, como ya dijimos, se propulsará con sus propios motores iónicos hasta la órbita Halo, donde llegará a finales del 2027. La protoestación no se usará para el primer alunizaje. Vamos a ver estos lanzamientos de Artemisa. Artemisa 1, que ya ha tenido lugar, pues se lanzó sin tripulación, ya sabemos, se acercó 2 veces a la Luna. El viaje duró 25 días, en los que se probaron exhaustivamente todos los sistemas, pero solo la cápsula tripulada se recuperó en el Océano Pacífico. La fase del SLS, como aquí vemos, la fase 2 del SLS, después de impulsar al Orión, dio una vuelta a la Luna y se perdió en el Sol, en el sistema solar.
Artemisa 2. Esta es la primera misión tripulada del programa. Se lanzará en septiembre del 25, según el plan actual, por el segundo cohete SLS. La nave Orión, con 4 astronautas, va a viajar hasta la Luna siguiendo una órbita de retorno libre que la devolverá a la Tierra. No habrá alunizaje, pero por primera vez desde 1972, unos hombres saldrán del pozo gravitatorio de la Tierra y se alejarán a más de 400.000 kilómetros de su planeta. La misión durará un mínimo de 10 días. Y Artemisa 3 será lanzada por el tercer SLS y aquí viajarán de nuevo 4 astronautas, 2 de ellos, un hombre y una mujer, alunizarán con la nave lunar de SpaceX y regresarán a la Tierra en la Unión. Veamos en detalle cómo se va a desarrollar esta misión. Vamos a seguir el esquema presentado por la NASA. Para comprender esta gráfica, en el eje vertical se representan lugares: la Tierra, la órbita baja terrestre, la órbita halo, la Luna, y en el horizontal las operaciones sucesivas según el tiempo. Ya sabemos que la nave lunar de SpaceX debe ser lanzada por el cohete Super Heavy, super pesado, y que tiene que ser cargada de combustible en órbita. Por eso hay que hacer algunos lanzamientos previos. En primer lugar, SpaceX lanzará la Cosmo-Cisterna, una variante de la Starship capaz de almacenar gran cantidad de combustible, metano y oxígeno. 2. Después se lanzarán algunas naves Space Starship con combustible para rellenar esa Cosmo-Cisterna. 3. En tercer lugar, se lanzará sin tripulación la nave lunar, que se abastecerá de combustible en órbita. Y 4. Se impulsará hasta la órbita halo. Entonces, en el punto 5, se lanzará el SLS con la Orión y los astronautas, que llegarán a la órbita halo. Encuentro de las 2 naves y transferencia de 2 astronautas a la nave lunar para el alunizaje en la superficie. Al término de la misión lunar, los astronautas subirán en la nave lunar a la órbita donde está la Orión, se unirán, pasarán todos a la nave Orión y regresarán a la Tierra. La nave lunar no tiene escudo térmico y no regresará a la Tierra, quedará en órbita para otras misiones. A partir de la Artemisa 4 se utilizará ya el SLS-1B. Estos son los tipos del SLS previsto. Ya vemos que el 1B es mayor, con más potencia que los que se van a utilizar en la Artemisa 1, 2 y 3. Esta será la segunda fase del programa, entre el año 28 y el 33. Hemos incluido el 33 con la información publicada anteriormente por NASA. Esta fase es muchísimo más interesante que la primera, porque aquí se pone en marcha la cosmoestación y se comienza el envío de elementos para la primera base lunar. Hay planificados 5 lanzamientos tripulados del SLS Orión, del 4 al 8. En esta fase se ampliará la cosmoestación que llegará a la órbita halo en el 27. En el Artemisa 4, 5 y 6 se enviarán el resto de los módulos y se completará con el Artemisa 6. Y ahí comenzará, una vez que esté completa, se comenzará también a funcionar, además de como estación de intercambio, como estación plataforma de investigación. Regularmente se tienen que enviar naves automáticas logísticas con mercancías, combustible, alimentos, etc. En el 2028 se utilizará el alunizador de SpaceX por primera vez, que por primera vez atracará en la cosmoestación. También se realizará la prueba sin tripulación del segundo alunizador, el Blue Moon, de Blue Origin. Y en 2030, con Artemisa 5, deberá entrar en funcionamiento este Blue Moon, Luna Azul. Como vemos, habrá muchas más misiones comerciales que son las marcadas con el punto azul. Y esto es una gran diferencia con el programa Apolo. Nótense 3 elementos que serán esenciales para permitir la exploración tripulada de la Luna: el LTV o todoterreno lunar abierto, el todoterreno presurizado de 2032 y la cabina presurizada. Ya hablaremos
más de ellos. Veamos ahora cómo suceden las operaciones en Artemisa 5 con el alunizador de Blue Moon, de Blue Origin. Se basa en el transporte cislunar, que aquí tenemos marcado, y lo lanzará el cohete New Glenn de Blue Origin. También se recargará de combustible en órbita con varias operaciones de subida de combustible, pero a diferencia de SpaceX, este transporte cislunar, una vez cargado, subirá a la órbita Halo para rellenar a la Blue Moon. El alunizador Blue Moon lo lanzará el New Glenn y subirá hasta la órbita Halo. Atracará con el TC, el transporter cislunar, y se rellenará de combustible. En el punto 5, se atracará después con la Gateway. En ese momento, en el punto 6, la NASA con el Space SLS lanzará la Orión a la Gateway, en la órbita Halo, donde ya también está el alunizador. Pasarán 2 astronautas al alunizador y todo lo demás de ahí bajarán a la superficie lunar, y todo lo demás es como en la anterior. Y bajarán, finalmente se reunirán, subirán en este Blue Moon y bajarán a la Tierra en el Orión. Ambas, el transporter cislunar y la Blue Moon, seguirán en órbita para las siguientes misiones. La segunda línea de actuación es en paralelo durante todo el programa, y son diversos lanzamientos comerciales a la Luna para enviar instrumentación, realizar exploraciones complementarias, etc. Y esto se realiza dentro del programa que se llama CLPS. Merece la pena que muy brevemente hablemos de él. Este programa CLPS son servicios comerciales para enviar equipos a la Luna. Es similar al que la NASA creó entre el 2006 y el 2014 para que las compañías comerciales realizaran envíos a la Estación Espacial Internacional, pero en este caso es para que sean capaces de enviar material a la Luna y posarlos, naturalmente, alunizarlos suavemente en ella. El programa comenzó en el 2018 y se financiará con 2.600 millones en 10 años. Se financia a grupos de investigación, empresas, instituciones que contratarán los servicios de estas empresas de paquetería lunar. Hay ya 12 misiones que están siendo financiadas y en este mapa se presentan a dónde tienen previsto ir. Hay 6 al Polo Sur. En enero de este año se lanzó la misión Peregrine 1, que por un fallo de pérdida de combustible no llegó a la Luna. Pero el 15 de febrero se lanzó la misión IM-1 de Intuitive Machine con su alizador Nova C Odysseus, que sí alunizó en el cráter Malapert, cerca del polo sur lunar, aunque quedó inclinada por la rotura de una pata. Es la primera misión comercial que aluniza, en lanzamiento directo de la Tierra, además, que no es fácil. En el 2025, Astrobotic con su alunizador Griffin pondrá en el polo sur el rover Viper de NASA para buscar hielo de agua y otros volátiles. Este ya es más grande, tiene el tamaño de un carro de golf, pesa media tonelada, costará 320 millones de dólares y será lanzado por el Falcon Heavy de SpaceX. Y dispone de un taladro para profundizar hasta 1 metro. Hará un recorrido que pasa por lugares donde es posible la existencia de hielos. Pues bien, en esta imagen vamos a hablar ahora de la exploración de la superficie lunar. En esta imagen se muestran las actividades para iniciar una base de exploración lunar que se ha llamado Campamento Base Artemisa. Se trata de unos elementos muy concretos que posibiliten y alarguen las estancias de los exploradores en la superficie lunar. Y esto que al principio va a ser solamente como máximo en el Artemisa 3, de 5 o 6 días. Y estos son los siguientes. En primer lugar, un rover para facilitar los viajes cortos de los astronautas y que además pueda ser teleoperado. Y esto permitirá seguir realizando investigaciones científicas cuando los astronautas no estén presentes. El pasado 3 de abril, NASA ya seleccionó para la fase de desarrollo de concepto a 3 compañías lideradas por Intuitive Machine, Lunar Outpost y Venturi Astrolab. Por ejemplo, este es el modelo del grupo Lunar Outpost, en donde están las compañías Lockheed Martin, MDA Space, General Motors y Goodyear. Según el plan actual, el LTV
se lanzará en la misión Artemis 5 en 2030. Otro elemento es la plataforma móvil habitable. Es un rover presurizado con atmósfera respirable para aumentar la distancia de exploración a decenas de kilómetros. Según un acuerdo de hace unos días, Japón diseñará, desarrollará y operará este rover para explorar la Luna con y sin tripulación. La NASA realizará su lanzamiento y alunizaje. Y a cambio da dos oportunidades para que astronautas japoneses viajen a la superficie lunar. Podrá albergar 2 astronautas hasta 30 días en el área cercana del polo sur lunar. Y esto va a permitir hacer más ciencia, exploración y búsqueda de recursos. Y también servirá su diseño para futuras misiones a Marte. Aquí lo vemos con los paneles desplegados para la carga de baterías. Estará disponible en Artemis 7, 2032 y posteriores. La vida útil aproximada es de unos 10 años. Y este es el hábitat de la superficie lunar, que permitirá ampliar la estancia en la Luna a una tripulación de 4 personas hasta 60 días. Tiene 2 pisos y una esclusa de acceso en el inferior. El lanzamiento previsto es para el 2032. Otro elemento clave es la estación eléctrica por energía nuclear que NASA con el Ministerio de Energía estadounidense están desarrollando. Se trata de una fuente portable de fisión de 40 kilovatios con un peso inferior a 6 toneladas que tiene que suministrar energía en los periodos oscuros a los hábitats, vehículos espaciales, redes de respaldo, experimentos científicos. La NASA prevé su terminación en 2032. Ya ha hecho varios prototipos primero. Y este es el campamento base. Este campamento base servirá como un ensayo general de una futura misión a Marte. Pues bien, en agosto del 22, NASA publicó los 13 mejores lugares para el primer alunizaje de Artemisa 3 y, por supuesto, las siguientes. Son áreas de unos 15 kilómetros de lado en la zona del cráter Shackleton y se ha tenido en cuenta que, que son de unos 15 kilómetros de lado y que se ha tenido en cuenta que la nave lunar de SpaceX puede alunizar en ello. Se tendrá que elegir todavía el más idóneo, dependiendo del resultado de nuevas exploraciones robóticas, entre ellos el Viper. Y este es el cráter Shackleton, con su cumbre iluminada el 85% del tiempo, junto al Polo Sur. El sitio que se elija debe ser lo más soleado, casi siempre visible desde la Tierra, y apropiado para un alunizaje seguro, sin fuertes pendientes ni rocas peligrosas. Pues bien, ciertamente el Polo Sur lunar es una región fascinante para ser explorada y estudiada. El satélite orbitador de reconocimiento lunar está estudiando ya su superficie desde 2009 con una cámara de alta resolución. Y gracias a sus datos y millones de fotografías hoy pueden realizarse simulaciones detalladas de cómo es y cómo varían allí las luces y sombras a medida que el Sol eh, circula ligeramente sobre el horizonte. Aquí descendemos desde la órbita y nos vamos acercando al Polo Sur. A medida que nos acercamos, vemos en el centro de la imagen el cráter Shackleton. Nos aproximamos hasta una de sus lomas de acceso. Y ahora cambiamos de perspectiva para ver la Luna, que siempre aparece en la misma zona del horizonte, ya que la Luna siempre presenta la misma cara hacia la Tierra. Un día lunar son 28 días terrestres. El vídeo está acelerada a 1 segundo por día terrestre. Así se descubren áreas de permanente oscuridad. El estudio de las sombras en el Polo Sur informa a los científicos sobre la temperatura encima y debajo de la superficie y las posibilidades con respecto al agua y otros volátiles. Todo esto arroja luz sobre lo que implicará la futura exploración lunar. A veces, el Sol pasará justo
detrás de la Tierra, produciéndose un eclipse de Sol visto desde la Luna. Pero, ¿cuándo habrá allí un ser humano para contemplar este espectáculo? Esto depende también de la financiación. Y así llegamos al presupuesto de Artemisa. La NASA ha publicado recientemente el presupuesto para el año fiscal 2025 y la previsión de los años siguientes hasta el 29. En la partida de exploración de espacio profundo está el programa Artemisa. Esta partida en el 2024 es de 7.500 millones aproximadamente de dólares y se irá incrementando sucesivamente hasta los 8.300. Aquí vemos el desglose de esa partida que incluyen el Orión, la nave Orión, el SLS y las misiones Artemis, el GTW, o sea, la Gateway y los alunizadores. Este apartado ha subido en el 24 y será verdaderamente el mayor de la partida. En la exploración, esta partida, sin embargo, no es la única de la NASA, ni siquiera la mayor, solo su tercera parte. Veamos las otras grandes partidas, que son la de ciencia, que es ligeramente superior a la de Artemisa, que tiene los apartados Ciencia de la Tierra, Ciencia Planetaria, con las misiones Dragonfly a Titán, Clipper al satélite de Europa, de Júpiter, la misión astrofísica, que incluye la exploración del Hubble y el James Webb, heliofísica, y la tercera partida, que son las operaciones espaciales, que es como la mitad de la de ciencia y está relacionada con la Estación Espacial Internacional, que terminará en 2030 cediendo el paso a la iniciativa privada. Ciertamente, todo esto constituye un gran esfuerzo de los contribuyentes estadounidenses. Para poner en contexto estas cantidades, consideremos el presupuesto total de la Agencia Espacial Europea, con sus 22 países, 20 de la Unión Europea, más Suiza y el Reino Unido, cuyo presupuesto total para el 2024 es de 7.800 millones de euros. Y ahora algunas conclusiones y comentarios. En primer lugar, sobre el contexto. Está bastante claro que el programa Apolo fue en una heroicidad explicable solo por la carrera espacial entre dos superpotencias. Y aunque no pudo mantenerse, sin embargo, ayudó en gran medida a la actual tecnología espacial. Pero durante más de 50 años el hombre ha estado bloqueado a 400 kilómetros de la superficie terrestre, dedicado a la construcción, acceso, funcionamiento de estaciones espaciales, orbitales, lo que le ha hecho adquirir gran experiencia en el espacio. Artemisa es un proyecto ilusionante que puede venir a superar ese bloqueo y relanzar la exploración directa de nuestro sistema solar próximo. Y hay factores de contexto que lo apoyan. Desde el 2005, la NASA ha realizado programas de fomento de la iniciativa privada en proyectos de exploración espacial que ya están dando frutos. La presencia de SpaceX como empresa líder, que ha traído nuevos vientos a la industria y tecnología espacial y que tiene un papel esencial en este proyecto y constituye una esperanza de éxito y continuidad. El enorme desarrollo científico y tecnológico y la evolución de la industria espacial acaecida en el último medio siglo. Todo esto sugiere que esta vez será posible desarrollar la exploración directa y permanente de la Luna, que tenga continuidad en distintas misiones posteriores. Enumeremos ahora otros factores intrínsecos del propio programa Artemisa. Un punto importante es la cosmoestación en la órbita halo, fuera del pozo gravitatorio de la Tierra. Esto permitirá la reutilización de alunizadores, que en el programa Apolo no se podía. Para conseguir una estancia duradera en la superficie es imprescindible utilizar los recursos locales y el descubrimiento de hielo de agua ha sido esencial, porque permitirá su uso, además de poder obtener oxígeno e hidrógeno. Y la participación de la iniciativa privada, esencial para conseguir mayor eficacia, disminuir costes, que es muy abundante en este programa. El liderazgo de la NASA es comprensible porque aporta la mayor parte del presupuesto, pero continúa la colaboración internacional de la que China es la gran ausente y ahora también Rusia, esperemos que temporalmente. Aunque el primer alunizaje de Artemisa 3 es 90% de NASA, eso no se puede dudar. Sin embargo, la cosmoestación es internacional y podrá ser utilizada por todos los socios, tanto para investigación en el espacio profundo como para la exploración de la superficie lunar. El programa Artemisa superó una pandemia de la COVID-19 que originó retrasos y también superó el cambio de administración estadounidense que decidió continuar con el programa.
pero para su continuidad hay que asegurar una financiación fluida por parte del presupuesto de la NASA, el mayor, por el de la ESA, el segundo lugar, y el resto de agencias colaborantes. El programa Artemisa depende del éxito de SpaceX en su revolucionario sistema Starship. No obstante, también abre una esperanza, porque si tiene éxito como esperamos, solucionará la inviabilidad a largo plazo del cohete SLS por su enorme coste, al ser de un solo uso. Y, por último, que no se agraven y que puedan solucionarse las graves crisis, será muy importante, abiertas por la guerra en Ucrania y también en Oriente Medio. Pero, en fin, por el momento nos esperan hitos ilusionantes que podemos seguir y disfrutar en los próximos meses, como este mismo año, el cuarto trimestre, tendrá lugar otra misión CLIPS, el alunizador Nova C, que va a desplegar en la superficie lunar diversa instrumentación y que será la consolidación de esas nuevas empresas comerciales de logística lunar. En 2025 el lanzamiento de otras misiones CLIPS, entre ellas el alunizador automático Griffin de Astrobotic, que pondrá en el polo sur el robot Viper para buscar hielo de agua allí. Veremos progresos en el desarrollo de la Starship y la nave lunar de SpaceX y, sobre todo, el lanzamiento de Artemisa 2, la primera misión tripulada circunlunar. En el 2026, el lanzamiento a la órbita baja de la protoestación, que comenzará su viaje por propulsión hasta la órbita Halo. Y muy atentos al desarrollo de la Starship, del cohete New Glenn, de los iniciadores tripulados Lunachip y Blue Moon. Y en 2026, o quizá en el 27 o en el 28, Artemisa 3, el regreso a la superficie de la Luna después de más de medio siglo. Como se escribe y escucha hoy, somos la generación Artemisa, porque estamos siendo testigos directos del establecimiento de la primera base de exploración en la Luna. Y después vendrá Marte. Pero eso ya es otra historia. Muchas gracias por vuestra presencia y atención. Dancon Provia Atento. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ti. Bueno, El bueno. final. La verdad que sí, que esperemos que seamos la, Sí, la generación Artemisa. la Mucha generación gente Artemis pregunta, también. ¿verdad? Cuando se Y sobre todo hacen. los que sois más jóvenes, seguro que seréis. Yo ya Bueno, no sé, bueno, nosotros estamos al principio. Nosotros fuimos la generación Apolo, pero Apolo. estamos cogiendo de refilón también estamos viviendo y somos la generación Artemisa. Mucha gente sí, pregunta, sí. ¿no? Siempre, ¿y eso qué pasa? ¿Cómo que muchas misiones a Marte, misiones no sé qué, pero cómo que el hombre pisó la luna y ya no ha vuelto más? Es que son cosas que muy, muy recurrentes, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Si no fuera por esas colaboraciones privadas, pues sería complicado, ¿no? Todo esto, ¿no? Sería muy sí. Sí, yo creo que Hoy sí, día que ya sí. esa es una Mm, de las grandes diferencias. No se puede sí. poner todo en el sector público, Mm, porque al final es ineficiente. Todavía llega Boeing trabajando para la NASA y con las especificaciones y el sistema de ese sistema de financiación. Ahora es diferente porque son a precio cerrado. mm, Y entonces se ha fomentado que ya hay compañías espaciales. En el mercado en Estados Unidos y en Europa empieza a haber grandes empresas espaciales que son con grandes capacidades. De hecho, ya una de ellas ha hecho un envío directo y a SpaceX, pero una Astrobotic ha hecho un envío directo al polo sur lunar. Ya ha sido hace unas semanas, hace 2 meses. Mm. Pues, y la mayor parte o sea, la colaboración de iniciativa privada es enorme, como habéis visto como se ve en sí. la planificación, ¿no? La mayoría. Entonces, eso es un apoyo muy importante, que no depende solamente de una financiación pública. Porque luego habrá intereses ya. De hecho, eh, Claro. el New Glenn tiene un contrato ya, bueno, el New Glenn, el, el Blue Moon tiene ya un contrato con, con SpaceX para ser lanzado. O sea que Sí. para ser lanzado no a la Luna, sino para ser lanzado a órbita baja, de una forma tripulada. O sea que empieza a haber ya y veremos allí
pues incluso estaciones permanentes. Por el momento, por supuesto, será investigación y serán públicas, pero también mucha de la investigación es privada, que se tienen, porque tienen interés universidades, instituciones de investigación y finalmente habrá instituciones privadas. Y poner allí, situar radiotelescopios, grandes radiotelescopios, que ya cada vez es más difícil hacer exploración eh, astronómica en la superficie de la Tierra, que está para estar poblada de satélites, ¿no? De satélite. De modelo Starship. Y bueno, pues eso es fundamental. Y en la Luna, pues puede haber mucho interés incluso del argón, que el helio 3, que parece que es uno de los grandes reservorios. O sea ¿No? Y el que tema de la batería, como falte litio o cualquier otro componente que se descubra que funciona en batería y aquí no haya, allí claro, está claro, casi que en la superficie. claro. Sí, sí, sí. Pues yo creo que es muy esperanzador. Por Y el si los momento, y si los chinos no se adelantan antes. y bueno, encima además está el componente además de competencia, que también es importante. No solamente competencia entre distintas empresas comerciales que tratan por ser más eficientes y más económicas para que el sector público contrate con menos costes, sino además la competencia entre distintos países. Algo parecido a lo que ocurrió en aquel momento En su momento. entre la Unión Soviética. Hombre, realmente sería muy interesante que fuésemos todos aura, Fuenteovejuna, Ya. y que la competencia fuese luego entre distintas soluciones técnicas, distintas, porque así no se desperdiciarían y no se estaría reinventando la rueda. Pero bueno, también habrá distintos métodos y por tanto serán interesantes. En fin, Mm, el mundo es como es y no lo vamos a cambiar. va a cambiar. A ver, Pues muy ¿alguna bien. pregunta por ahí que queráis? Yo aprovecho para dar las gracias a Carlos por esta interesante conferencia y saludar a todo el mundo. Y sobre todo por la Muchas última gracias. cita. Dan con probia atento. Ajá. Captada, ha quedado captada. Sí, sí. Gracias. Muchas gracias. Estupendo. También, hola Julio, pues gracias por muy bien, me alegro mucho de verte por aquí. Sí, sí. Muy bien, gracias. Genial. Pues nada. Pues yo voy a dejar porque ya hay que ir preparándose para el siguiente encuentro. Muy Sí. bien. Pues nada, Bueno, pues te vuelvo a dar pues las nada. gracias otra vez, Carlos. Ha Gracias, sido Carlos. muy, muy interesante. Bueno, pues Y nada, en breve cuando pueda lo subiré y lo dejaré en perfecto. el canal Pues de estupendo. y te lo Pues paso. espero que haya resultado entretenido y que hayáis Mucho, sí. además descubierto algunas Sí, cosas más nuevas. cosas. Las Sí, sí, sabréis, sí. pero algunas que se haya aportado. Muy Claro que bien. sí, muchas. Gracias, Carlos, muy interesante. Gracias, Bueno, Carlos. Gracias. bueno, adiós, Saludos, adiós. gracias a todos. Adiós a todos. Adiós. Sí, sí.